Tenía yo preparada otra plática porque estamos ya en el ecuador de los santos ejercicios que se terminan pronto, que pasan pronto, como todo en la vida, y prefiero, parece que nuestro Señor me inspiraba un poco seguir insistiendo en el tema de ayer, que es inagotable, la confianza, porque primero tiene sobre eso un magisterio espléndido. El padre Ávila, aunque lo tiene todavía mucho más amplio e incomparablemente bello y profundo, sobre el corazón de Jesús, que es en lo que quiero ya que nos introduzcamos, porque va tocando la hora de la vida de Cristo, siguiendo de esta manera muy sensulato, pero en definitiva ateniéndonos al trazado ignaciano, que es del pecado y del conocimiento propio a la contemplación de Cristo. No haremos un recorrido exhaustivo como él pide en los ejercicios, sino más bien centrándonos en la pasión, porque estamos en Cuaresma y porque siempre con la pasión hay de sobra para todo. Y nunca mejor dicho, teológicamente, lo de sobra, porque la pasión es sobreabundantísima. Pero no solo digo porque el magisterio de Ávila sea colosal en esto de la confianza, sino porque también podríamos profundizar un poquito a nivel doctrinal sobre el aspecto teologal de la confianza. En realidad las virtudes teologales, ya saben, son solo 3, pero después están las virtudes que, aunque no nos pongan en relación directa con Dios, también son virtudes infusas y por lo tanto son virtudes fundamentales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y la confianza tiene mucho que ver con una virtud teologal y con otra virtud cardinal. La confianza se da la mano, claro, con la esperanza y con la fortaleza. Veamos un poco cómo lo razona, como siempre, admirablemente, Santo Tomás, cuando se pregunta si la confianza es una parte de la fortaleza o si está bien hecha la enumeración de las partes de la fortaleza. Comienza diciendo, según su sistema, en la Suma, negar lo que va después a afirmar rotunda e inapelablemente, y lo niega primero aparentemente con argumentos y razones y autoridades de mucha nota, para después demostrar que esas afirmaciones son relativas, si es que no son falsas del todo, que no lo son casi nunca, pero son relativas, y a veces medias verdades son peores que mentiras. Y después él, como digo, incontestable, espléndidamente, demuestra la realidad de las cosas, porque Santo Tomás es el paladín del ser, que es lo que hoy falta en el pensamiento. Hoy no hay filósofos, no hay pensadores, bien, no hay señores ni caballeros cristianos, pero vamos a quitarlo de cristianos, no hay caballeros, no se busca el ser, todo es el parecer, es la fenomenología, lo que se presenta por de fuera, pero no hay una filosofía, un sistema de pensamiento basado en la ontología, en la metafísica, en el ser, pues todo se cuartea y se desmorona, que es lo que pasa hoy. Hoy o es el triunfo de la sensibilidad, o es el triunfo del subjetivismo, o es la dictadura del relativismo, y todo eso conduce, claro, a una corrupción moral, porque primero hay una corrupción intelectual. Bueno, pues eso, Santo Tomás, que es un hombre siempre actual, lo disipa desde el momento en que él es un cultor absoluto del ser. Y claro, el ser, el único ser del que procede todo ser, es Dios. Y todo lo demás son apariencias o son
o son realidades supeditadas al ser. Bueno, sí, comprendo que es un poco complicado, gracias por el aviso. Entonces, Cicerón cita 4 partes de la fortaleza que son magnificencia, confianza, paciencia y perseverancia. Dice el Aquinate, empieza diciendo que la confianza, ¿qué tiene de distinto de la esperanza? No se distingue, por lo tanto, no es una parte de la esperanza, sino que sería la misma esperanza. Bien, después de razonar eso, todo muy largo, de decir que en una virtud hay 3 partes, que son la subjetiva, la integral y la potencial, esto no nos interesa, después dice, en la fortaleza, esto sí que es muy interesante, hay un doble acto. Doble acto en la fortaleza, no perdamos de vista que es virtud infusa, que se nos regala por Dios. Después todas las demás virtudes son adquiridas, tienen su parte de infusa en cuanto que derivan de las infusas, pero en fin, ya entra el trabajo de la persona. Estas vienen regaladas, después el cultivo ya es mío. Pues la fortaleza tiene un doble acto, que es atacar y resistir. Entonces, para el acto de atacar, que es el primero de la fortaleza, son necesarios 2 elementos. Primero, preparar el ánimo, estar pronto para el ataque. Y aquí entra la confianza. Por tanto, la confianza es la virtud por la cual el ánimo carga sobre sí cosas grandes y honestas con esperanza. Estar preparado, estar dispuesto, estar libre de temores, ser longánime, no arrugarme ni irme al rincón. Esto es la confianza. No es autosuficiencia, no es seguridad en uno mismo, porque es confianza toda puesta en Dios, que es el que prepara mi ánimo. Ayer me gustó mucho que las vísperas eran una confirmación de todo lo que íbamos hablando, porque el Espíritu Santo ponía en nuestros labios el Salmo, el Dominus Illuminatio Mea. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo, porque mi ánimo está preparado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? Este es el primer acto de la virtud de la fortaleza, prepararme. Y, por lo tanto, confianza. El segundo acto es ejecutar la obra. Y para esto también necesito la confianza. Porque si yo estoy muy preparado, o creo que lo estoy, y cuando tengo que entrar en el fragor de la batalla, me sobrecoge el miedo y me quedo en tierra, pues ¿para qué me ha servido una aparente fortaleza que no era más que una fantasmagoría mía subjetiva? Si la confianza me hacía falta para prepararme, ahora se dice para mentalizarme, pues no me es menos necesaria para ejecutar la obra ardua, difícil. Pues bien, por tanto, la confianza, como se ve clarísimamente, forma parte de la fortaleza. Pero hemos dicho que propio de la fortaleza es el resistir. Pues bien, hemos explicado lo que es necesaria la confianza para atacar. Primero, preparar el ánimo. Segundo, entrar en la batalla. Y en el segundo acto de la fortaleza, que es resistir, pues en ese acto son necesarios 2 elementos también. Primero, que el ánimo no se deje abatir por la tristeza ante la dificultad del mal inminente y entonces decaiga la que parecía grandeza de ánimo, porque la tristeza inhabilita y debilita y enferma y te deja maniatado. Entonces, primero, en el acto de
resistir, no solo de atacar. Unas veces tenemos que atacar, otras veces resistir al enemigo. Y en el acto de resistir es necesario que no nos sobrecoja la tristeza. Y en ayuda de esto viene la paciencia, que es la tolerancia voluntaria y prolongada de cosas difíciles. Y segundo elemento que forma parte del acto de resistir, no cansarme. O sea, primero, no entristecerme. Y segundo, no cansarme. Y en ayuda de esto viene la perseverancia, que es la permanencia estable y perpetua en lo que se ha decidido después de una madura reflexión. Por eso hoy estamos viviendo en una sociedad de personitas débiles, inconsistentes, como se dice ahora, desestructuradas. No hay perseverancia. Primero, no hay una madura reflexión, por tanto no hay una determinada determinación, y si falta eso, pues ya no se plantea siquiera la perseverancia. Pero si hay una cierta veleidosa, pasajera deseo de tomar alguna decisión, eso dura lo que flor del campo. Porque no hay perseverancia, porque no hay voluntad, porque esa voluntad no está armada por la fortaleza. Y como estamos viendo que la perseverancia y la paciencia y la confianza forman parte de la fortaleza, pues sin esos elementos, ¿qué matrimonio va a durar? ¿Qué vocación va, no digo a perseverar, va a entrar? Esto es lo primero. Entonces, claro, es todo trae fecha de caducidad, absolutamente todo. Pero es porque no hay fortaleza. Y, bueno, pues se ha pasado de no muchos años, de pocas décadas, de una madre que se distinguía por su fortaleza, una madre de familia, la mujer fuerte de la Biblia, y un joven que en su tiempo de estudio, de noviazgo, pues sabía lo que significaba la fortaleza, y un sacerdote que ante los envites y tentaciones del mundo la fortaleza, y una novicia que no se te pone arrugada por los rincones a la mínima de cambio porque sabía lo que es fortaleza. No, ahora todo es de pasta flora. Y así. ¿Y qué pasa? Que no hay este fundamento de la fortaleza, pero no de la fortaleza mía, porque toda fortaleza es prestada, sino de la fortaleza que yo recibo de Dios. Y entonces yo, bueno, si yo tengo presente que recibo de Dios esa fortaleza, yo soy Mazinger Z, puños fuera, y no, que no me tosa nadie, pues, pero claro, pero no por mí, sino que no me menee al aire, porque solo en Dios descansa mi alma. Él es mi roca firme. Estamos todos los días diciendo eso en los salmos. Ay, qué bien que lo decimos en español, nos enteramos. Mentira gorda, no se enteran de nada. En español, ni latín, ni esperanto que lo dijeran. Nada. No nos enteramos porque estamos todos los días con eso y luego, pues como digo, nos arrugamos. Toda nuestra fortaleza es prestada. Pero el que se encuentra que no le dejan de prestar nunca esa fortaleza, ese es magnífico. Magnífico es uno de los adjetivos más hermosos que hay. Vienen del latín, como siempre, y viene de magnificencia. Y esta magnificencia es una grandeza de ánimo, una liberalidad que no se amilana ante lo arduo. La magnificencia pertenece al apetito irascible. La pasión de la ira es una pasión maravillosa cuando se encauza bien, como todas las pasiones, que no son malas, ninguna de ellas. Las pasiones en sí mismas son neutras, depende a dónde se dirijan. Y si la ira la dirijo a donde hay que dirigirla, pues se convierte en esta fortaleza de ánimo y en esta longanimidad, que no es sinónimo de arrogancia ni altivez, aunque según el temperamento de la persona pueda parecerlo, pero eso ya no tiene remedio. Pero es sinónimo de esta confianza ilimitada en Dios, porque Él me sostiene. Yo, como estoy firmemente persuadido de eso, pues vengan bombas. Esa es la magnificencia. Pues bien, la confianza, que es a donde quería llegar,
como hemos visto, forma parte de la fortaleza. Y llega a decir Santo Tomás que incluso, hay que entender esto bien, pero sé que lo entienden, incluso cuando el hombre confía en sí mismo, eso pertenece a la virtud de la fortaleza siempre que confía en sí mismo con la ayuda de Dios. Porque claro, eso de decir que todo me viene de Dios, sí, es verdad, absoluta, pero todo te viene de Dios y tú tienes que poner en acto la determinación de tu voluntad. Y también tú tienes que confiar en tu propio sujeto, en las facultades que Dios te ha dado. Primero te las ha dado Él, segundo las mueve Él, tercero las mantiene Él y cuarto los remata Él, ¿de acuerdo? Pero eres tú el que te mueves, con su gracia. Y esa confianza también es parte de la fortaleza. Ahora esa persona, víctima de una pusilanimidad crónica, que no está segura de sí misma absolutamente para nada, pues yo no digo que haya su ingrediente temperamental, yo no digo que haya sus influjos biográficos, que desde niña la hayan hecho sentir una inútil, todo eso también marca, pero que también hay un poquito de falta de fe. Porque si hay fe, sabes que de Dios te viene todo. Y no hay, eso también es un proceso, como todo, es un proceso y una educación y una pedagogía, pero a veces también esa pusilanimidad y esa timidez, pues es un pavor cerval al fracaso y al ridículo y en fin, falta de humildad. Bueno, pues todo eso y más se podría decir de la confianza como parte de la fortaleza y de la esperanza, mejor dicho, ya digo que toca las dos, pero más bien parte de la fortaleza es la paciencia y parte de la esperanza es la confianza. Parte de la fortaleza, y tiene mucho que ver con todo esto que estamos diciendo, es la magnanimidad. También podríamos hablar de eso y preguntarnos con el Aquinate si la confianza es parte de la magnanimidad. Vamos a ver un poco cómo lo resuelve él después de poner las objeciones acostumbradas. Dice, esto es muy bonito, que la palabra confianza tiene la misma raíz, que la palabra fe. Porque claro, en latín confianza es fiducia, en fe es fides, entonces la misma raíz. Y lo propio de la fe es creer algo y creer en alguien. Como hemos visto que la confianza es parte de la esperanza, pues la confianza significa que uno concibe esperanza, se siente imbuido, digamos así, de esperanza, porque da crédito a las palabras de otro que le promete ayuda. Y en este sentido, confianza se identifica con esperanza. A mí me merece garantía lo que me dice el otro, yo espero que se va a cumplir, por lo tanto, confío en él. Pero a la fe también se la llama, dice Santo Tomás, opinión vehemente. Y a veces esa opinión vehemente no la tenemos solamente porque alguien nos dice aquello a lo que nos adherimos, sino porque vemos que ese alguien está haciendo vida a lo que nos dice y a mí me merece crédito. No tanto lo que me dice esa persona, sino esa persona. Y entonces me diga lo que me diga, ya de antemano va a caer bien en mí, porque lo está avalando con su vida. Y entonces eso es también un acto de confianza. Yo me fío por lo que veo en esa persona. Pues bien, la confianza implica cierta firmeza, termina diciendo Santo Tomás, por resumir y simplificar un poco, porque él es muy desarrollado, nunca complicado, pero como es tan
tan preciso en sus razonamientos, no quiero que nos perdamos. Termina diciendo: la confianza implica cierta firmeza en la esperanza, que proviene de una consideración que produce una opinión vehemente acerca del bien que se ha de alcanzar. Y por tanto, la confianza es también parte de la magnanimidad. O sea, la conclusión vendría a ser: la confianza es parte de la esperanza, por tanto, es menor que la esperanza. Y sin embargo, al ver que la confianza forma también parte de la magnanimidad, podemos concluir: la confianza es una esperanza a lo grande. Es una esperanza, como decíamos ayer, descarada. La confianza es, ¿cómo diríamos?, como la intrepidez de la esperanza, como la osadía infantil, pero no desconsiderada ni molesta, porque un niño no molesta nunca. Es la osadía infantil de la esperanza. Y la esperanza parece una palabra seria, un poco más grandilocuente, más solemne, y aunque siempre es virtud de almas pequeñas la esperanza, pero es la confianza, parece todavía que tiene un matiz de más infancia espiritual, de más abandono, porque yo me entrego a lo que me dice esa persona, pero es que al mismo tiempo lo que estoy haciendo es entregarme a esa persona. Y este es nuestro acto de confianza, o mejor dicho, nuestra vida de confianza para con Dios nuestro Señor. Y en ese sentido, explica en otro lugar el doctor Angélico que la confianza es contraria al temor. En Dios confío y no temo lo que pueda hacerme un mortal. Vamos a terminar un poco las múltiples, inacabables serían explicaciones, razonamientos que la suma no en las cuestiones directamente relacionadas con esto, sino en otras muchas de manera concomitante, el Aquinatense da sobre la esperanza, la confianza, y vamos a ir a dos cuestiones sobre la vida de nuestro Señor, ya que en la tercia pars de la suma él plantea, y son muy bonitas, comenta muchas veces Hebreos 10:19. Esta cita es muy querida para Santo Tomás y la trae muchísimas veces en la suma. Esa cita dice: tenemos confianza en virtud de su sangre de entrar en el santuario. O sea, nuestra esperanza está basada en la sangre de Cristo. Pues bien, en la cuestión de la vida pública de Cristo, en la tercera parte, cuestiones 38 a la 45, hay un artículo en el que se pregunta, es muy interesante, se pregunta Santo Tomás si Cristo debió vivir entre los hombres o llevar vida solitaria. Y empieza diciendo que parecería que lo más perfecto hubiese sido que nuestro Señor llevase vida solitaria. Porque claro, la vida contemplativa es la más perfecta, que luego Santo Tomás en la Suma dice que no, que la vida más perfecta es la vida mixta. Pero bueno, se pregunta y dice, pues sí, parece que debería haber vivido retirado de los hombres, solitario y tal. Y luego empieza a responder y dice, no, Cristo debió vivir como vivió por tres motivos. Primero, porque su género de vida tenía que concordar con el fin de su encarnación. Y el fin para el cual él vino al mundo es para manifestar la verdad, como él mismo dijo en Juan 18:37. Yo para esto nací y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la luz, de la verdad. Y si venía para dar testimonio de la verdad, no podía ocultarse llevando una vida solitaria. Esto lo hacía esporádicamente y lo hacía muy frecuentemente y se iba al monte y las noches en oración, pero su tenor de vida no podía ser ese, porque se había venido para dar testimonio, no podía ocultarse escondiéndose, sino manifestarse en público
predicando a la luz del día. Vámonos a otras ciudades, que para esto he salido, dice en el Evangelio. Primer motivo, el fin de la encarnación es dar testimonio de la verdad. Él no podía esconderse. Segundo motivo, también Cristo había venido para librarnos del pecado, para salvar a los pecadores. Y explica San Juan Crisóstomo, si hubiera vivido en un mismo lugar siempre, habría podido atraer a todas las gentes para que oyesen su predicación, pero no lo hizo para darnos ejemplo e incentivarnos a que corramos y busquemos a los que se pierden, como lo hace el pastor con la oveja perdida. O sea, que si él se hubiera encerrado en una cueva, pues sí, allí hubieran acudido los que hubieran querido, pero se vio que él iba buscando a todos. Segundo motivo. Por tanto, el primer motivo, dar testimonio. El segundo, ser pastor que busca las ovejas. Y el tercer motivo, por el que no tuvo que llevar vida solitaria, es, dice Santo Tomás aquí preciosamente, para inspirarnos confianza. Porque claro, a alguien que se retira y que se oculta, pues parece que no hay tanta patente de corso para acceder. Y sin embargo, como Cristo se pasó, iba a decir la vida, los 3 años últimos de su vida terrena, conversando familiarmente con los hombres, pues no hizo más que dar confianza, mostrar un corazón abierto. Y esto se percibe tantas veces, decimos, esta persona pone una barrera, es fría, no se llega al fondo. Con Jesús no pasa esto. Había venido para eso y sigue dándonos confianza. Esto se pregunta y se responde, como hemos visto, en la cuestión sobre si él debió vivir solitario. Y en una de las siguientes cuestiones, poco después, se pregunta, Santo Tomás, estamos todavía en la primera semana de Cuaresma, las tentaciones, si convenía que Cristo fuese tentado. Y como siempre, empieza diciendo que no, para terminar respondiendo que sí. Y para responder que sí, da varias razones. Primera, Cristo quiso ser tentado para proporcionarnos auxilio contra las tentaciones. Segundo, para nuestra precaución, a fin de que nadie, por santo que sea, se tenga por inmune a la tentación. Tercero, para enseñarnos el modo de vencer las tentaciones del diablo. Y cuarta razón que da Santo Tomás, para infundir en nosotros la confianza en su misericordia. Este es el fundamento de las tentaciones de Cristo. No tenemos un sumo sacerdote tal que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice la epístola a los Hebreos, sino que ha sido tentado en todo, a semejanza nuestra, menos en el pecado. Por tanto, para compadecerse de nosotros y para que nosotros, si pudiéramos hablar así, también de alguna manera nos compadezcamos de él y tengamos confianza en su misericordia. Bien, esto eran algunas pinceladas muy de trazo grueso que me parecía bien dar sobre este tema, para que se vea que no es un mero recurso psicológico o sensible el de la confianza. Es que me conviene confiar, porque así estaré más tranquila. No, es que es algo con un fundamento absolutamente teologal. La falta de confianza es falta de fe y es falta de virtud, falta de fuerza. La virtus significa fuerza, y luego encima hay una virtud que se llama fortitudo, fortaleza, y falta de esa virtud es la confianza, y falta también de esperanza, y falta de magnificencia, y falta de fe, y luego al faltar la confianza, pues sus compañeras, que son, como hemos visto, la paciencia, etcétera, también faltan. Bien, en el Tratado 16 del Santísimo Sacramento dice el Santo Maestro Ávila que muchos hombres, por no
tener asentada en su corazón la verdad de que Dios es bueno, por no tener sembrada en su alma la noción experimental de la magnificencia de Dios. Por eso decía antes que el adjetivo magnífico es muy expresivo, porque es el que es mucho más que magno. Magno es el que es grande y magnífico es el que, siendo grande, hace reverberar su grandeza. Y entonces San Juan de Ávila dirige algunas cartas, ahora leeremos una si nos da tiempo, a doña Sancha Carrillo, a la muy magnífica señora, también la Santa Madre ponen algunos sobrescritos, porque era el colmo de los tratamientos. Muy magnífico, señor. Y en algunos monumentos y obras vemos, esto se levantó gracias a la munificencia, que es otra manera, pero bueno, eso viene de munus, que son dones, pero en fin, munificencia y magnificencia poco se llevan. Es la liberalidad de quien hace, como digo, reverberar su grandeza. Bueno, pues muchos hombres no tienen en su corazón esta verdad de que Dios es bueno, como decíamos ayer de ese predicador. Persuádanse de que el Señor en el fondo es buena persona. ¿Por qué? Porque tenemos esa noción de lejanía respecto de Dios. ¿Y qué pasa con esos hombres? Dice Ávila, que tienen el corazón tan pequeño y tan lleno de desconfianzas, como gente que mira a su propia pequeñez y no tiene lumbre del cielo con que confortar su corazón y dar gloria a Dios. Viven sus corazones vacíos de alegría que da la esperanza, llenos de tristeza desconfiada, causadora de muchos pecados. ¿Por ventura no podréis pensar cuán importante cosa es al cristiano traer el corazón alegre, contento y confortado con la cristiana esperanza de que ha de ir al cielo? Y cuántos trabajos puede sufrir, y cuántas buenas obras acomete y sale con ellas, y cuántas veces vence al demonio, todo lo cual le falta al estrecho y desconfiado corazón. Me parece este párrafo precioso. Bueno, es tan difícil escoger uno más que otro en los del Padre Ávila, pero es así, un corazón constreñido, angustiado, como perpetuamente atormentado. Nunca está en un dilatamiento de quien sabe que está recibiendo constantemente la bondad de Dios. Por tanto, el amor, si es perfecto, dice San Bernardo, ni siente las acometidas, los daños de la desconfianza, ni ve desaparecer de él la confianza. Porque esto es lo que trae el amor, que destierra de sí el temor, nos dice San Juan en su epístola. El amor desecha el temor, lo echa fuera, y por tanto la desconfianza. Y el amor perfecto siente como su espuela el contentamiento de Dios. Pocos hay que tengan este perfecto amor, dice el Padre Ávila, y son muchos los que han menester ayudarse de la esperanza, que en grandísima manera hace obrar con esfuerzo, sufrir trabajos con paciencia y pelear las peleas del Señor. Si no sabemos confiar, dice él más abajo, alcemos los ojos a los merecimientos de Jesucristo y arrimémonos a Jesucristo. Y entonces el hombre recibirá corazón de león, no en sí mismo, sino en el mismo Señor. Corazón de león. Esta mañana leíamos la súplica de Esther. Mira que estoy sola ante el león.
Pues por más fiero que sea el león que tengo enfrente, más fuerte es mi corazón, porque Dios me ha dado ese corazón de león. No es que sea yo Ricardo Corazón de León, pero sí que soy el hombre fortalecido por Dios. Bien, pues esto lo desarrolla un poquito en ese tratado de 16 que digo del Santísimo Sacramento, el Padre Ávila. Y después vamos a leer un poco. Tiene varias cartas sobre esto, pero hay una carta maravillosa porque como quería tanto y fue un poco su obra maestra. Claro, levantarse de un confesonario, como digo, una chiquilla, me estoy refiriendo a doña Sancha Carrillo, a los 14 años, totalmente transformada, cuando el licenciado Luis Muñoz, que es el mejor biógrafo de Ávila, se apoya en Granada, que fue el primer biógrafo. La biografía de Granada es muy bonita, pero no gustó en su tiempo, porque es muy incompleta. Le mandaron muchos memoriales, él no los quiso aprovechar, había mucha gente viva. Lo que pasa con las vidas de los santos, que mientras hay gente viva y la gente no tiene nadie mucha gana de morirse, pues se tarda en poder escribir las cosas con libertad, y aun después que están muertos, pues siguen vivos sus hijos, o sus primos, o sus amigos, y tampoco se dicen las cosas como son. Por tanto, las vidas de los santos, ya al siglo y pico, cuando empiezan a decirse las verdades del todo. Pero, bueno, pues Granada escribió una vida muy bonita sobre las virtudes del Padre Ávila, pero no entró en materia de cuestiones circunstanciales mucho, porque habían pasado, pues, no sé si 10 o 12 años de la muerte de Ávila. Y luego Luis Muñoz escribe que ya habían pasado 65 años, porque escribió en 1635 una biografía preciosa. Y es tan largo lo que trae, casi tan largo, más o menos una tercera parte. La colección de biografías de discípulos del maestro Ávila, que es una escuela que se diversificó por toda España, es una maravilla. La parte que trae de aquí de los ermitaños del Tardón, que la habrán leído, pues es una idealidad. Y bueno, pues en esa biografía él a veces recompone con aquella retórica del 17, que es un poco pesada, porque el castellano maravilloso es el del 16. A partir del 17 es pesadísimo, el del 18 insoportable, y a final del 19 empieza otra vez con los realistas y naturalistas a despertarse, pero el 17 es pesado. Y entonces Luis Muñoz es un poquito pesado, reiterativo. Ahora estoy yo terminando de leer su biografía de Fray Luis de Granada, también bastante pesadita, pero muy bonita de leer. Bueno, pues cuando pinta el episodio de aquella muchacha, doña Sancha, yendo al confesonario empujada por su hermano, don Pedro de Córdoba, que es el que luego trae a Ávila a Córdoba, y entra en la compañía, y luego su otra hermana, mucho más tarde, es de las primeras que entra en Santana de Córdoba, Brianda de la Encarnación, entró con 60 años, que entonces se moría la gente antes, y como para el Señor compensarle de que tan tarde había entrado, vivió hasta los 90, Brianda de Córdoba. Y bueno, en aquellos años, calculen, bueno, pues doña Sancha se murió a los 24. Cuando cuenta Luis Muñoz esto de la confesión, pues pone un parlamento en la boca del padre Ávila, que claro, se non è vero e ben trovato, porque quién sabe lo que dijo Ávila en el confesonario a aquella muchacha. Lo que hace Muñoz es recomponerlo. Idealmente, reconstruir un párrafo, pero es una belleza extraordinaria, las razones que le da Ávila para que se convierta. Y cuando la pinta a esa chiquilla, una niña, levantándose del confesonario, llorando, yendo a casa con los ojos bajos y llegando a su casa poniéndose tocas de viuda. Bueno, pues una conversión tumbativa. Y Ávila, claro, pues se fue su filigrana, junto con la Santa Condesa Sorana de la Cruz, de la Ponce de León de Montilla, fueron sus dos filigranas en mujer. Y luego en hombre estuvo San Juan de Dios, y bueno, esto es interminable, porque este hombre fue un monstruo y se ha terminado. Pues luego la cuidó mucho, claro, a doña Sancha,
Estuvo en su muerte, desde Granada se trasladó, le dijeron que se muere, se fue a Guadalcázar, aquel cortejo fúnebre que la arrastraron las caballerías, en fin. Y entonces, aparte de la audifilia, que a ella no se le caería de las manos, pues le escribió algunas cartas. Y esta es una maravilla. Es el número 54 y es toda sobre la confianza en el Señor. Y le dice que hay dos cosas que hay que estudiar permanentemente si no queremos ofender al Señor. La primera, amarle. La segunda, confiar en Él. Estas son las dos asignaturas de cuyo estudio no podemos distraernos nunca. Ámele mucho, que se lo debe. Amarle. Y claro, si le amo, viene a ser la misma asignatura, confiar en Él. Porque no fiarme de Él es desamarle. Si yo no me fío de otra persona, me dirá, bueno, que no me quieres. Esas son las dos cosas en las que hay que estudiar. Primero, el alma que no ama a Dios está totalmente ciega. Y el alma que no confía en Dios está totalmente enferma, vulnerable. Está siempre a pique de caer. Cuánta es la flaqueza de quien en tanta muchedumbre de misericordia no confía. ¿Por qué? Porque nos ha hecho miles de mercedes con todo su amor, Dios. Y amor pide amor, dice Ávila, como la Santa Madre dice, amor saca amor. Siempre que se piense en Cristo nos acordemos del amor que nos tiene en mostrarnos tan grandes mercedes, que amor saca amor. Como digo, una vez más, coinciden casi a la letra, sin haberse leído, porque claro, Santa Madre no había leído estas cartas de Ávila, pero coinciden muchas frases y cosas a la letra. Amor saca amor, dice ella. Amor pide amor, dice el padre Ávila. Y por tanto eso debe esforzarnos a confiar, porque el Señor, dice él, nos ha metido en su carrera, y si nos ha metido en su carrera, nos sacará de ella. Por tanto, si Él murió por nuestro amor, váyase a lejos toda deuda, toda flaqueza de corazón y toda desconfianza. Pues cuanta es la virtud de su pasión, tantos son nuestros merecimientos, pues que ella es nuestra, siendo nosotros de Jesucristo, que Él nos la dio. Allí confío yo y presumo, allí hago burla de mis enemigos, allí pido yo al Padre ofreciéndole a su Hijo, de allí pago lo que debo y me sobra. Y aunque mis dolores son muchos, allí hallo mayor remedio y causa de alegría que en mí de tristeza. Y viene la oración en medio de la carta, que tiene también muchísimas ribetes de teresianismo que recuerdan a la Santa Madre a sus exclamaciones. Ya verán, se parece muchísimo. Oh amoroso Dios y todo amor, y cuán grande bofetada te da quien de todo su corazón en ti no confía. Si con habernos tú hecho tantas mercedes, y lo que más es, con haber por nosotros muerto, aún no confiamos de ti, no sé qué diga, sino que somos peores que brutos. ¿Cómo y qué creemos que no nos darás? Pues tanto nos has dado. Recuerden la oración de alma enamorada. ¿Quién no nos dará todo con Él? Quien nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿No creeremos que defenderás a los que sacaste del infierno? ¿No darás de comer a los que tomaste por hijos? ¿No enseñarás la carrera a los que siendo descaminados pusiste tú en ella? ¿No darás lo que te pidieren para tu servicio a los que dabas muchas cosas andando fuera de tu servicio, y ofendiéndote ellos los defendiste tú, y huyendo de ti los seguiste y trajiste a ti, y los alimpiaste y diste tu espíritu, y henchiste sus ánimas de gozos, dándoles beso de paz? ¿Y para qué todo esto? Por cierto, para que crean que pues por Cristo los reconciliaste contigo siendo enemigos, mejor los guardarás por Cristo siendo ya amigos. Oh Dios mío, misericordia mía, plega a ti
que no permitas que después de tantos millares de beneficios ande nuestro corazón en dudas y preguntando si nos amas o no, si nos has de salvar o no. Más claros son tus testigos, los cuales son las cosas que has obrado, que el sol de mediodía, que dan testimonio que nos quieres bien y esperanza que nos has de salvar. Y todavía andamos preguntándole. Santo Tomás, como he dejado muchas cosas ahí en el tintero, exhortando a la confianza, a la necesidad de la confianza, dice que esta no está supeditada a nuestros pecados, por frecuentes y abundantes que hayan sido, porque San Pedro, cuando verdaderamente adquirió confianza con Jesús, fue después de haberle negado, dice el Aquinate, porque antes le preguntaba muchas cosas para asegurarse, y ya después de la negación no le preguntó Jesús a él, y él solo se atrevió a decirle: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Qué es lo que acrecentó su confianza? El haber pecado, mejor dicho, el haber sido perdonado. Por tanto, no andemos preguntando. Mire, padre, conste que no soy yo de pedir pruebas, eso te dicen siempre, ese es el preámbulo infalible. Conste que no me gusta pedir señales, pero le he pedido a nuestro Señor que si es de su gusto tal cosa, que se caiga otra vez del lápiz. O así, lo que se nos ocurra, con tonterías. Pero eso son bobadas. Y bueno, si te lo dijeran una vez, pero te lo dicen siempre. No me gusta pedir señales. Bueno, pues... pero las pedimos. El Señor nos las da. A mí me chocaba muchísimo esta mañana que no me resultara una cosa. Yo también diré, no me gusta. Pero hay una cosa que me funciona siempre, que es el responso a San Antonio. Es que no dejo de encontrar jamás nada en cuanto lo termino. Y ya, claro, te apegas un poco a que eso tenga que ser así. Tampoco los santos tienen ninguna obligación con uno, pero si te lo han manifestado 200 millones de veces, pues no te falla. Pues se me ha caído una cosa importantísima. Para mí es súper sustancial, realmente. Y tenía dos, y el otro día se me ha roto uno. Me ha durado 20 y tantos años, que es lo mínimo que me dura a mí cualquier cosa, 3 o 4 décadas. Y se me ha roto y me ha quedado otro. Y digo, pero ¿será posible? Esta mañana digo, el Señor quiere desprenderme de esto, de todo. Y es muy importante, vamos, casi que no podría pasar sin él. Es el botón que me pongo aquí detrás para sujetar el alzacuellos. Y claro, si no te lo pones, el alzacuello baila y hace muy mal efecto, no sé cómo decirle. Bueno, pues el botón yo lo dejé anoche, preparado en la camisa, todo perfecto, se abre luego en dos, sujeta, en fin, no se lo voy a explicar porque tiene una ciencia incomunicable. Pero se me... y tal, la camisa todo perfecto y tal, y cuando vi, ya no está el botón, pero ¿cómo puede ser esto? Si tiene un ojal que además lo tapa el dobladillo, en fin, que eso no se puede caer, y nada, caído. Así es que allí tenían a este cura mirando debajo de las camas, de todo, y rezando muy despacito el responso. Y yo, San Antonio, te lo voy a rezar despacito. Y porque es tan chico eso, y yo estoy un poco ya como los peces fritos, digo, entonces voy a rezarlo despacito. Un chico, y eso, entre las flores de las colchas se podía no ver, yo qué sé. Total, y ya llegaba yo al último verso. Y nada. Y esto no puede ser, esto no me ha pasado a mí nunca. ¿Cómo es posible? Y entonces me ha dado por hacer así, y claro, se había quedado ahí entre lo que fuera, y ya se ha caído él no sé por dónde, y ha aparecido clic. Claro, el clic tenía que sonar, era muy necesario, porque si no sonaba el clic, yo no lo sabía que caía y no lo buscaba más. Bueno, pues yo no pido señales, pero me las dan. Me las dan, porque es que ya cuando llegaba yo, ruega a Cristo por nosotros, Antonio divino y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Yo no quería decir promesas, ya, de sus promesas, a ver si... ¡clic! Ya, a ver, bueno, pues las señales te las da el Señor, sin pedirlas. Este chiste era para terminar un poco, porque iba a leer
2 o 3 cartas que había estado yo seleccionando, algunas tienen exhortaciones a la confianza maravillosas, pero creo que es suficiente. Fiémonos de Jesús, que es nuestra misericordia, incluso aunque no sintiésemos, lo cual sucede tantas veces porque Él lo dispone así, el dulzor de sus consolaciones, porque la fe verdadera cree sin milagros. Si no se me hubiera caído el botón, yo hubiera seguido rezándole a San Antonio el responso en otras ocasiones. Y San Antonio, pues ya ve, no es el corazón de Jesús. Bueno, pues creamos sin milagros y razones. Y amemos, aunque seamos dejados y desconsolados, porque la verdadera confianza es cuando estamos firmes y no sentimos los regalos de Dios. Confiemos un día de Dios sin que nos dé prendas y osemos esperar que nos irá bien en Él, pues lo mandó que así lo esperemos. Sentímonos flacos, esperemos en Dios y seremos fuertes. No sabemos lo que hemos de hacer, confiemos en Dios y sernos ha dada luz. Estamos en tribulaciones, esperemos en Dios y seremos librados. No tengamos que escuchar, ayer lo veíamos, la palabra de Jesús a San Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Temamos esta reprensión. Aunque la mar de las tentaciones ande muy brava, no caiga ni migaja de duda o temor en nuestro corazón, mas confiados en quien tan de verdad nos ama, estemos seguros en medio de cualesquier peligros. Y termina diciéndole a doña Sancha que estaría pasando una temporada muy mala, de las muchas que pasó, porque son de esas existencias misteriosas que se entregan a Dios y constituyen como un caudal de reparación por los que somos pecadores y andamos frívolos y disipados. Pues esas almas se entregan, el Señor las prueba hasta el colmo, para que, sufriendo ellas con tristeza, los demás podamos sufrir con alegría. Por eso de esas también tiene que haber alguna en los Carmelos, y así que no se entere nadie, ni sus hermanas, como le pasaba a la Madre Maravilla, no se enteró nadie, y vivió 40 años en este plan, pero confiando, pero pruebas muy grandes. Y doña Sancha vivió así, y termina diciéndole su padre Ávila: todo esto he dicho, porque así como querría ver a vuestra merced creer la santa fe católica sin error y amar a Dios sin pizca de tibieza, así la querría ver confiar en Dios sin pizca de duda o temor. O sea que pone al mismo nivel el Santo Maestro de la fe y del amor a Dios, que son los 2 mandamientos principales, porque sin fe no hay nada, y el primero del Decálogo es amar a Dios sobre todas las cosas, al mismo nivel que esto pone confiar en Dios. Yo puedo creer a prueba de bombas y yo puedo amar a Dios, pero si estoy siempre en un ay, estoy ofendiendo a Dios. Por tanto, pluguiese a Dios y ya nos convirtiésemos del todo a Él y nos arrimásemos a Él. Y si alguna vez dudáremos algo, no nos determinemos en ello, sino pasemos a entender en otras cosas, que pues Dios no nos da medio para saberlo, no debe de ir mucho en saberlo. O sea, cuando nos acosen dudas, incertidumbre, piensa en otra cosa. Lo mismo que cuando te viene una tentación contra la fe o contra la castidad o contra la caridad, piensa en otra cosa. Hurta el cuerpo, que diría el Santo Padre, y haz un acto anagógico y vete de ahí, vete. Pues lo mismo contra la confianza, piensa en otra cosa. ¿Por qué nos salta el piloto y nos asustamos? Por eso, una tentación contra la castidad, ¡uy, qué horror! Una tentación contra la fe, ¡uy! Y sin embargo, la complicación de cabeza que traemos toda la vida, que en definitiva es desconfianza, eso no nos pone en alerta. Pero si eso ofende al Señor muchísimo. En fin, termino ya, porque se me ha ido la tornera, después se me ha ido la priora y poco a poco se van a ir yendo todas. Pues entonces... Y claro, las que están aquí delante no lo ven, yo por poca vista que tengo lo noto un poco, por mucho que sujeten los rosarios para que no suenen y todas esas cosas. Pero tienen que ir a atender lo que sea. Yo lo comprendo que un convento no funciona solo, ni siquiera en ejercicios. Así es que
al final se reduce todo. Me decía a mí un profesor en el seminario que había tenido un infartazo y había estado en la UBI no sé cuántos días, y el pobre salió de esa. Y ahora se ha muerto hace pocos días porque, claro, al final se tenía que morir cuando han pasado 30 años de aquello. Y ya tenía edad. Y entonces, Cleofé, se llamaba nada menos, don Cleofé. Y entonces decía que aquellos días de la UBI, con toda la teología que él había estudiado y que sabía y que nos explicaba, bueno, decía él eso. Y que al final todo se reducía, que no había hecho en la UBI aquella, solo allí con el pijamita, con el despojo que es una UBI, pues nada más que Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Todas las teologías y disquisiciones y ejercicios y pláticas, todo se resume en eso. Pues vamos a decírselo muchas veces y a decir también a la Virgen Santísima, Mater mea, fiducia mea.